vamos a empezar a hablar sobre líneas de datos. Es algo que muchos de ustedes estaban esperando. Para eso estamos aquí. Vamos a empezar un poco con teoría, pero yo no les voy a estar pasando imágenes y eso. Me parece que esto es algo que lo van a entender mejor si lo hacemos bien en la práctica, placa, osciloscopio. E inclusive con eso ustedes van viendo cómo yo configuro el osciloscopio para captar las distintas señales, digamos, ¿no? Las distintas líneas de comunicación que yo voy a presentarles. A ver, bueno, para empezar vamos a hablar del SPI. SPI. ¿Ok? Serial Peripheral Interface. Sin muchas vueltas. Nosotros tenemos aquí UC5 que pueden ver en la imagen. Es una memoria flash. La famosa BIOS que todos le dicen. Es en realidad una memoria flash. Es una memoria no volátil que contiene datos. Esos datos van a ser utilizados por algún dispositivo para saber cómo se debe configurar. Hoy en día los controladores, los integrados en general, son configurables. Eso ayuda a que puedan ser utilizados en varios proyectos. Se venden más. Si nosotros tenemos un chip que sirve para un único proyecto, o dos o tres, se va a vender para esos tres proyectos. Pero si tenemos un chip que puede ser configurado y sus terminales, yo puedo tener un terminal que puede ser salida o entrada, y yo tengo un terminal que puede sacar un clock de 25 MHz, pero ese mismo terminal puede sacar un clock de 50 o de 100 o de 200. Todo depende de cómo lo configures. Entonces, ese integrado va a ser muchísimo más vendido porque le va a servir a un montón de gente. Va a poder ser utilizado en un equipito chiquito, en un equipo de alta gama, va a poder ser utilizado con distintos otros componentes, ¿no? Por eso hoy en día, bueno, no solamente hoy en día, sino que ya hace muchos años nosotros tenemos chips que son compatibles con tantos procesadores. Antiguamente esa relación de chip-procesador, los chipsets, un motherboard digamos, no era compatible hace muchos años con tantos procesadores como lo puede ser hoy en día. Todo eso gracias a las configuraciones que se le pueden dar por medio de esta memoria flash. No solamente se aplica en un chip. Nosotros vamos a encontrar estas memorias flash y ustedes las van a poder reprogramar. Muchos considero que ya lo hacen al día de hoy. Los que no sepan, vamos a encontrar estas memorias flash en impresoras, monitores, consolas de videojuego, en un montón de elementos. Ya hacen parte, televisores, ya hacen parte del día a día de la electrónica. Estas memorias flash de 8 terminales se pueden reprogramar con el TL866. Entonces es algo bastante común. Memorias flash SPI van a tener un código que debe ser leído para que el componente que lo está leyendo, sea un microcontrolador o un chipset o un procesador, sepa cómo debe comportarse. Si sigue, si no sigue, cómo se configura. Todas las instrucciones están ahí adentro. Bien. A ver, nosotros tenemos terminal 1. Aquí yo les dejé Chip Select, Slave Select. ¿Qué ocurre? Terminal 1. Vamos a poner CS. Ojo que vamos a ponerlo con un hashtag porque es ActiveLow. Es el seleccionador de esclavos. ¿Ok? Se puede decir que inicia una comunicación. Es establecido por el master. ¿Ok? Si mi chipset está en buen estado y llegó un momento, estoy hablando chipset aquí como si fuera un PCH, pero específicamente aquí la imagen que nosotros estamos viendo es un procesador, es un diagrama con un procesador AMD bastante nuevo de la época de los Haswell, ya es un APU esto. Entonces estamos viendo un procesador, como podríamos ver un Haswell ahí, ¿no? Que accede a la memoria. Bien. Más específicamente sigue siendo el PCH en el caso de un Intel o FSH en el caso de un AMD, que está adentro del procesador, el primero que va a acceder a esa memoria. Entonces por eso les comento PCH. Cuando el PCH llega el momento de que él tiene que comunicarse con esa memoria y él se encuentra en buen estado, él va a activar la línea de Chip Select a estado bajo. Bien, nosotros recordemos que estas líneas van a trabajar con 1.8 volts o 3.3 volts.
siendo 3.3 lo más normal que se ve hoy en día. Los equipos más modernos o de bajo consumo están utilizando 1.8, pero los equipos, la gran mayoría de los equipos que entran para reparación utilizan 3.3 volts. Entonces, todas estas señales que vemos ahí, esos 7 terminales, porque no contemos ground, que ground es tierra, no vamos a tener tensión. Todos los demás, nosotros vamos a estar trabajando con 3.3 volts en la gran mayoría de los casos. Nosotros, cuando esa línea de 3.3 volts se active, y esto ya lo vamos a ver en el osciloscopio, se active, pasa a estado alto. Eso no quiere decir que la comunicación empezó. Nosotros tenemos, digamos que entre el maestro y el esclavo hay una línea de teléfono, ¿ok? Nosotros con 3.3 volts estamos estableciendo un punto, un cable de cobre en la casa del maestro y un cable de cobre en la casa del esclavo. Listo, entonces el maestro va, pone un telefonito ahí y el esclavo pone un telefonito ahí. Tenemos ahí un cable de teléfono conectando las dos casas, el maestro y el esclavo. Eso no quiere decir que están hablando, el teléfono está colgado. La comunicación va a empezar cuando esos 3.3 volts caigan a estado bajo, porque chip select es active low. Se llama chip select porque esta señal es muy utilizada, o sea, obviamente que la vamos a utilizar en todos los casos, pero fue pensada, digamos, por eso su nombre, para trabajar con varias memorias. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 2 memorias de CPI, es muy raro, pero en algunos casos lo pueden ver. Recuerden, ya he visto videos de esto en placas de servidores. Entonces, ¿qué pasa? En placas de servidores, en cosas raras, ustedes pueden encontrar 2, 3, 4 memorias de CPI. ¿Cómo el maestro va a definir con quién quiere hablar, con quién quiere empezar la comunicación? Lo va a definir por medio de chip select. Él tira abajo el pin 1 de este terminal y dice, con vos quiero hablar. Si hubiera más de uno, él puede tirar abajo el pin 1 de la memoria flash número 1 o de la 2 o de la 3 para establecer con quién quiere hablar. Bien, entonces es el chip select o slave select, seleccionador de esclavo. ¿Por qué? Porque la memoria siempre va a ser el esclavo y el master es nuestro microcontrolador, nuestro PCH, el que inicia la comunicación y el que tira la línea abajo y dice, con vos quiero hablar. Si tenemos una línea que está en 3.3 volts y nunca cae a estado bajo, tenemos dos opciones. O bien no llegó el momento para que este chipset pueda hacer la lectura de la memoria. Todo tiene un tiempo, todo tiene su momento en la secuencia de inicio, y eso lo vemos bien en la parte de analizador lógico. O no llegó su momento, o bien el chip está en mal estado y por eso no lo lee, nunca activa esa línea. Terminal 2, que se llama Slave Out, MISO o Data Out. Es salida de datos del esclavo. Terminal 2, salida de datos del esclavo, vamos a poner en inglés, slave, hacia el master. ¿Ok? Es bastante entendible. Slave out, esclavo, salida del esclavo, o MISO. MISO quiere decir, MISO es igual a master in, slave out. Bien, entra, sale del esclavo y entra, sale del esclavo y entra al maestro. Master in, entra al maestro, slave out. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando la memoria flash quiera transmitir datos hacia nuestro maestro, va a ser utilizado este terminal. Después tenemos write protect. Eso ya es una cuestión más de protección, de configuración. Eso normalmente lo vamos a ver en 3 volts. De hecho, estas líneas suelen trabajar siempre con pull-ups. Bien, como es algo bastante universal, digamos, como les dije, los pueden encontrar en laptops, en monitores, en televisores, en impresoras. No quiero establecer un estándar, hasta porque, bueno, no he visto todos los proyectos que utilizan estas memorias SPI Flash, pero en laptops lo que ustedes van a estar viendo es que estas líneas están colgadas a resistencias de pull-up que generan esos 3.3 volts. En esta línea Write Protect no va a ser distinto y vamos a ver
una resistencia de 3.3, una resistencia pull-up conectada a la línea de 3.3 volts, ¿ok? O 1.8 si trabaja con 1.8, obvio. Bien, pero esto ya es una cuestión más de configuración del ingeniero. Acá no hay transferencia de datos, solo vamos a ver estado write protect. Vamos a ver estado alto, ¿ok? Como dato, les comento, lamentablemente es un caso que lo vi hace mucho tiempo y no lo documenté. No era en una laptop, pero había un equipo con una memoria SPI de estas, a donde recuerdo que había que forzarle la desactivación del Write Protect para poder programarla en el TL866. Un caso muy rarito. No recuerdo, no les puedo dar más detalles, pero apenas sepan que un terminal que tiene 3.3 volts, una SPI que tiene 3.3 volts en ese terminal, no está con su Write Protect activado. No quiere decir que ese equipo es vulnerable, no quiere decir nada, porque nosotros tenemos varios tipos de protecciones. Esta es una protección más por hardware, pero también está la protección por software. Si el componente por software no te permite grabar, por más que ese terminal esté en estado alto, no vas a poder grabar. Entonces, en sí, lo que vamos a hacer aquí, verificar si está conectada a la resistencia de pull-up. Nada más, no hay mucho misterio. Es una línea que prácticamente nunca la vas a ver, nunca la vas a analizar, al menos yo no. Solo en ese caso que les digo me ha tocado algo raro, pero en sí, miran el diagrama, miran la placa, está conectado a la resistencia de pull-up, sí. Tengo la tensión, sí. O en algún caso donde no tengan la resistencia de pull-up, obviamente van a tener 0 volts. Está con el Write Protect activado, fin, ¿ok? Recuerden que esto lo estoy intentando hacer de una forma bastante amplia, ya que es un componente utilizado en muchos dispositivos. Vamos. Próximo terminal, 4, tierra. Por favor, no me pidan detalles sobre tierra. 5, SPI Slave In. Vamos a poner 5. Entrada de datos del master hacia el slave, ¿ok? También puede ser conocido como MOSI, que es igual a master out slave in. Vayan tomando notas, recuerden, esto lo estamos haciendo como si fuera una pizarrita virtual. Yo les voy explicando, ustedes pausan el video, tienen la ventaja de hacer eso, de poder pausar el video y anotar y dibujar todo como ustedes quieran para su comprensión, para su estudio. Después clic, despausan y siguen. Este es el terminal por el cual el máster va a poder comunicarse, va a enviar la información hacia el esclavo. ¿Bien? Por medio de estos dos terminales se establece la comunicación entre ellos. Ojo, hay muchos detalles de programación, los cuales yo voy a... obviamente no me voy a concentrar. Si ustedes se ponen a ver, hay un montón de configuraciones y detalles en estas comunicaciones. Yo se lo estoy explicando de una manera bastante abstracta, porque nuestro objetivo no es programar una memoria flash, sino entender cómo analizarlo. Un detalle que les puedo comentar, por ejemplo, es que estas líneas, por ejemplo, existe la posibilidad de que trabajen como active low las líneas de datos. ¿Qué significaría eso? Recuerdan que yo termino de decirlo active low o active high. Active low o active high las líneas de datos. Bien, yo acá estoy viendo que chip select, por ejemplo, tiene un hashtag, es un active low. De hecho, no recuerdo haber visto un active high, no recuerdo de haber visto variaciones en la línea CS.
Pero hay configuraciones que, por lo que yo recuerdo, están asociadas más específicamente a la parte de línea de datos, que es terminal 2 y terminal 5, donde se van a comunicar el maestro con el esclavo. Hay configuraciones donde, por ejemplo, recuerdan que yo les dije, vamos a tener estado alto y después vamos a tener el pulso en estado bajo, vamos a tener, ahí empieza la comunicación. Mientras está en estado alto, no hay comunicación. Y eso vale para esta línea, para esta línea, para esta línea. Siempre vamos a tener una subida, y lo vamos a ver en el osciloscopio, y después cuando cae, cuando se genera un pulso en estado bajo, es porque empezaron a hablar. ¿Bien? Pero está la configuración de esta interfase para que se mantenga en estado bajo y la comunicación empiece en estado alto. Entonces es algo bastante amplio. Bien, nuevamente les digo, no voy a abordar muchos detalles ya, porque si no nos iríamos más a la parte de programación. Van a ver que en la práctica es muy simple. Yo apenas les estoy dando detalles porque me parece interesante. Yo, como les digo siempre, la idea es intentar abrirles la mente para que ustedes también puedan analizar equipos que vienen a futuro y otro tipo de equipos, ¿no? Entonces quiero ponerle los menos límites posibles, pero tampoco los quiero llevar a la ingeniería, que de hecho es algo que yo mismo lo he visto de apasionado por el tema, pero no lo domino. Bien, 6. SPI Clock. Tenemos, viene desde el master. O sea, nuestro maestro va a enviar clock. Nosotros vamos a necesitar tener una sincronización. Imaginen que nosotros tenemos una línea para que uno hable, una línea para que el otro hable. Supongamos que tenemos varias líneas telefónicas. ¿Vieron esas películas donde tienen el teléfono azul y el teléfono rojo? Bueno, ¿qué pasa? Por esta línea yo hablo, por esta línea yo escucho. Pero ¿qué ocurriría si de repente yo quiero hablar y escuchar? Digo, hola, sí, no, hola, aquí, no, va. Hablamos los dos al mismo tiempo, entonces no se están entendiendo. El clock se considera un árbitro en eso, se considera una especie de sincronización donde usted hable, listo, se terminó su tiempo, usted ya dijo lo que quería, ahora usted hable, bien, responda, ¿qué tiene que responder? El clock va a gerenciar esa comunicación para que los dos puedan hablar en perfecta armonía. El clock es generado por el master, así como el chip select, y esas son las dos líneas más importantes a tener en vista. Es algo tan fácil cuanto corroborar que esté siendo generada esa comunicación, mejor dicho, que esté siendo generado ese clock y esté siendo generada la comunicación por medio del chip select, la selección del esclavo. Es la base que nosotros vamos a tener para confirmar que está habiendo comunicación y también para empezar a diagnosticar un chip en mal estado. No es tan normal diagnosticar un chip en mal estado por falta de la comunicación. Van a ver que en la inmensa, gigantesca mayoría de los casos, si ustedes no tienen comunicación con su SPI, lo que pasa es que no llegó la hora. ¿Bien? No es que el chip está malo, es que falta alguna tensión, falta alguna señal, falta algo y el chip está diciendo no. Hasta que vos no me des aquello, yo no voy a empezar a leer el firmware que está en la flash porque no llegó la hora. ¿Bien? Entonces eso es lo más normal que va a ocurrir. 7. Hold. El hold también es utilizado más que nada para cuando tenemos varias SPI flash, ¿ok? Es utilizado para poner todo en standby, no cortan el clock, activan la línea de hold, ponen todo en standby para poder cambiar de esclavo, cambiar de memoria flash. Se mantiene en estado alto. Definitivamente esta, a no ser que ustedes estén trabajando con un equipo con varias memorias flash, se va a tener que mantener en estado alto. Y después 8, obviamente, BCC. Alto. Vamos, 8. Alimentación. Donde es 1.8 volts o 3.3 volts. ¿Ok?
Ya lo dije, está en varios videos. Recuerden un detalle, y creo que lo comenté anteriormente, y es que estos videos yo los estoy grabando, pero no necesariamente en la orden que los grabo van a estar en el curso. Entonces, ustedes quizás van a escuchar hablar de un video que ya pasó, o van a escuchar hablar de un video que va a venir. Por eso es importante que vean todos los videos. Nosotros vamos a estar viendo, ya estuvimos viendo de hecho, cómo interpretar cuando una memoria flash tiene el firmware del EC o del PCH, ¿ok? O del chipset. Recuerden que ese BIOS, llamémosle, va a tener comunicación desde que conectamos el cargador. Puede ser constante o apenas por un instante. Bien, transfiere, deja de transferir, ya transfirió, es el SBIOS. Main BIOS solo transfiere datos durante la secuencia de inicio. Bien, entonces vale la pena mencionarlo de nuevo. Vamos a hacer un pequeño resumen. Chip Select, maestro le dice a nuestra memoria flash, ¡pum! Quiero hablar con vos. Perdón. MISO, Slave Out, Data Out es salida de datos de la memoria flash hacia nuestro chipset. Write Protect es una configuración. Vamos a ver que esté conectado a su pull-up y que tenga 3 volts, 3.3 o 1.8. Slave In, entrada de datos del chipset hacia la memoria flash. Clock, el clock lo genera el master. Si el master no genera el clock, ahí hay un problema. Bien, y ese caso yo recuerdo que ya me ha tocado, que el maestro generaba el chip select, pero no generaba el clock. Y eso es un daño en un chipset. Bien, porque el chip se ve obligado a generar ese clock. Hold, estado alto, siempre. 3.3 volts, 1.8, estado alto, siempre. Y cuando digo siempre, es cuando llegue el momento de que esa memoria flash tenga alimentación. No siempre va a estar alimentada con el equipo standby. Muchas veces, y eso es un error muy normal, miden una BIOS, que es una main BIOS, que solo va a tener transferencia de datos durante la secuencia de inicio, miden y dicen, no tengo alimentación en la BIOS. Es una main BIOS. No necesita tener alimentación desde el inicio. No necesita estar alimentada en standby, digamos, estado S5. Bien, recuerden de eso, que eso también es importante. Muchos colegas cometen errores por esos lados. Otro detalle que les voy a dejar ya para ir terminando. Habitualmente corroboramos apenas uno de los terminales. Si se genera chip select, el chipset ha recibido la orden de comunicarse con su memoria flash, lo ha hecho, y los demás terminales deben empezar a tener transferencia de datos. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos chip select, o una vez que tengamos clock, también lo podría decir, una vez que tengamos uno, deberíamos tener todos. Casos raros. Caso raro. Y bueno, uno por ejemplo es el que yo les mencioné, donde no tenía clock pero tenía chip select. No es un caso que lo van a ver a diario. Es un caso que inclusive se nos puede pasar por alto, porque en el día a día nos acostumbramos a medir solo un terminal. Y de hecho yo hago así, mido apenas un terminal. Entonces a veces, si no estás concentrado en lo que estás haciendo y te salta justamente esa posibilidad de medir los demás terminales, se te puede pasar por alto. Pero bueno, caso raro, que te genere un chip select
que empiece una pequeña transferencia, una pequeña comunicación ahí en el chip select, algunos pulsos seleccionando el esclavo y que no tengas clock. ¿A qué se debe? Bueno, en mi caso se debía a un daño en el chipset, pero otro caso raro que les puedo mencionar, por ejemplo, que justo una mala suerte, pero una mala suerte inmensa, una soldadura partida, por ejemplo, en el data out, por ejemplo, no recuerdo en este momento en cuál terminal era, si era data out o data in, una soldadura partida en el chipset en esa esfera. Presionás y transfiere datos. Agarrás así con el ching. Uy, mira, ahora transfiere datos. Soltás y no transfiere más datos. Entonces, caso, pero es muy difícil que te pase eso. Estamos hablando de un caso en años y años y años que vengo haciendo esto. Entonces, lo más normal, lo habitual y lo que practicamos en el día a día es medimos el terminal 1 y con eso sabemos que el chip hizo la lectura de su SPI flash. Con esto creo que ya tenemos una base del protocolo SPI, cómo funciona, qué estamos buscando y ahora lo tenemos que ver en la práctica. Seguimos. Anoten.